Vamos a arrancar con la curva de este trimestre, edición de geografía 2. Vamos a trabajar en toda esta materia con un tema que es bastante largo, que es historia argentina fundamentalmente. Vamos a tener algunos elementos de historia mundial, pero lo fundamental es hacer un recorrido de toda la historia argentina desde la Revolución de Mayo, que es lo que vamos a ver hoy, hasta la actualidad, que ya son más de 200 años de historia argentina. Intentemos resumirla de la mejor manera posible. La idea es que avancemos hoy con la clase número 1, que es la que toma el tema de la Revolución de Mayo, sus causas, sus consecuencias, y algunas cosas muy importantes para poder empezar a ver cómo se forma el Estado argentino. Entonces, yo lo que hice fue preparar algunos apuntes, y vamos a ir trabajando con ellos, para ir viendo cuáles son los conceptos más importantes y que ustedes pueden ir después al cuadernillo y trabajar con eso para hacer bien el trabajo práctico. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ponernos mano a la obra. Por supuesto, cualquier duda, consulta, pregunta, háganla, hagan comentarios, después lo vamos viendo y lo vamos resolviendo. ¿Sí? Así que bueno, arranquemos con esto. ¿Sí? Nuestro periodo de hoy va a ser entre 1810, en realidad las causas, como viene antes de 1810, ¿sí? Y los primeros momentos de la revolución después de 1810. Después recién en la segunda clase vamos a avanzar con las consecuencias de la revolución. ¿Sí? Así que bueno, adelante. Decimos entonces que arrancamos con la Revolución de Mayo, ¿sí? En primer lugar, vamos a hacer algo cortito como introducción de qué hablamos cuando hablamos de una revolución, porque dice la revolución. Y si bien esto lo pueden consultar en alguno de los videos de educación cívica, ¿sí? Vamos a definirlo corto. Una revolución es un proceso por el cual una población tira abajo a un determinado estado, a un determinado gobierno, y empieza a producir una serie de cambios sociales importantes. O sea, la sociedad cambia de una manera fundamental. ¿Sí? Ya no es como era antes. Eso es una definición muy sencilla de revolución. Entonces, si la Revolución de Mayo lo que hace es traer un cambio fundamental y va a traer una sociedad completamente distinta de la que había antes, lo que tenemos que ver es cómo era la sociedad antes de esa revolución para ver qué problemas tenía y por qué la gente de ese lugar decidió hacer ese cambio tan radical y tan rotundo. Entonces, nos metemos primero en lo que llamamos las causas internas de la revolución, ¿sí? O sea, cómo era la sociedad colonial, ¿sí? Y quiénes estaban contentos y quiénes estaban descontentos con esa sociedad colonial. Entonces, ¿cómo es la sociedad? Bueno, primero decimos que la sociedad colonial políticamente es una monarquía absoluta. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que el que tiene el poder máximo y total, esto si cursaron Historia y Geografía 1 lo van a tener en claro, ¿sí? El rey maneja todo el poder. Por supuesto que está asesorado por consejos, por gente que le da algún tipo de asesoramiento, pero sin embargo es el rey el que en definitiva decide, o sea, tiene la última palabra en todo, ¿sí? En la legislación, en si va a la guerra o no, en si nombra funcionarios. ¿Sí? Es una monarquía absoluta, o sea, el rey no comparte el poder en igualdad de condiciones con ninguna otra persona. En el caso de América, ese rey aparece representado por varias instituciones que están gobernando en América. Ustedes imagínense que el rey está en España y está el Atlántico de por medio. Obviamente no puede gobernar el tipo solo de los dos lados del océano, por lo tanto hay gente que lo representa en este lado del océano, que son los virreyes, los gobernadores, las audiencias y los cabildos. ¿Sí? Estas son todas instituciones que están acá en América. ¿Sí? Los virreyes en cada una de las organizaciones más importantes del imperio colonial, que son los virreinatos, ¿sí? En el caso de Argentina, lo que es hoy Argentina, ¿sí? Va a ser lo que es el virreinato del Río de la Plata en esa época, y hay un virrey que está en Buenos Aires. ¿Sí? Los gobernadores son como los que están en cada provincia dentro de cada virreinato, las audiencias son como tribunales de justicia, y los cabildos hay uno en cada ciudad, que es el gobierno de cada ciudad. ¿Cómo es económicamente este imperio colonial, esta sociedad colonial?
Uno de los elementos que vimos en la materia de Historia y Geografía 1 es el del mercantilismo, ¿sí? O sea, es una sociedad que está organizada en un sistema que conocemos como el sistema monopolista. ¿Esto qué significa? Que el rey da permisos a determinadas personas para ser los únicos habilitados para comerciar en determinado lugar. En este caso, para comerciar entre España y América, o para comerciar en determinadas ciudades o en determinadas regiones, ¿sí? Esto es importante porque hay algunos comerciantes que van a tener grandes ganancias de esto y otros que van a quedar afuera de ese negocio monopolista, con lo cual ahí va a haber una serie de conflictos y de peleas. ¿Qué pasa con el tema del flujo de las riquezas? O sea, ¿por qué España funda un imperio y lo mantiene, que es bastante caro de mantener? Bueno, porque a las colonias se les cobran tributos, o sea, se les cobra una serie de impuestos que fundamentalmente durante muchos años consistía en metales preciosos, oro, plata, que iban hacia España y que por lo tanto eran recibidos por la corona, sí, manejada por el rey. O sea, eso hacía que España fuera un reino mucho más rico que otros porque tenía todo un flujo de oro y de plata que venía desde América. Estas eran, o sea, tanto el tema de los monopolios como el tema de la importancia que se le da al oro y a la plata, son dos cosas fundamentales de la doctrina mercantilista que la pueden consultar en uno de los últimos videos de Historia y Geografía 1. ¿Cómo es socialmente? Y esto quizás es lo más importante del imperio colonial español en América. La sociedad colonial es una sociedad que llamamos estamental. ¿Eso qué significa? Que hay distintos sectores que cada uno tienen diferencias legales respecto de los otros. O sea, los que están más arriba tienen ciertos privilegios, los que están más abajo no los tienen, ¿sí? Y la ley lo que hace es discriminar a unos respecto de los otros. O sea, si uno era un mestizo, por ejemplo, que ahora vamos a ver bien de qué se trata, no podía acceder a ciertas escuelas. Si uno era un criollo, no podía acceder a ciertos cargos políticos. Si uno era un esclavo, ni siquiera tenía acceso a la libertad. Si uno era indígena, tenía que ser juzgado por ciertas autoridades y no por otras. O sea, la ley hacía distinciones o diferencias entre distintos grupos sociales. Vamos a ver que eso es importante porque uno de los objetivos de la revolución es justamente proclamar la igualdad ante la ley de todas las clases sociales. Bueno, ¿cuáles son entonces esos estamentos o esos grupos diferenciados por la ley? Bueno, por encima de todo nos encontramos con los españoles. Que los españoles son los más privilegiados porque tienen acceso a dos cosas importantes. Uno, tienen los cargos políticos más importantes, ¿sí? Son los altos funcionarios. O sea, los virreyes, los gobernadores, las audiencias, ¿sí? Por lo general están compuestos por españoles. Y por otro lado, como vimos con el tema del mercantilismo, entre los españoles se reclutan a los comerciantes monopolistas, que son los únicos que tienen el permiso para poder comerciar y por lo tanto son los que hacen una serie de negocios muy importantes y muy jugosos con el comercio colonial. Entonces, estos españoles son no solo los más privilegiados, sino los que están más contentos con el sistema colonial español. Por debajo de los españoles aparecen muchos que en realidad son hijos o parientes de los mismos españoles, que son los que llamamos en general criollos. O sea, gente que son hijos, nietos de españoles que crecieron y nacieron en América y que obviamente son gente que tienen plata, en muchos casos tienen tierras o son comerciantes o tienen algún tipo de riqueza, pero que justamente por no ser españoles no tienen acceso a estas dos cosas, ¿sí? No tienen los cargos políticos más altos y no tienen acceso al comercio monopolista, ¿sí? O solamente muy poquitos. Entonces, estos criollos, ¿sí? Decimos que en su mayoría son parte de la burguesía. ¿Qué son los burgueses? Son justamente gente que se empieza a dedicar a invertir en la producción. En el caso del Río de la Plata, se van a dedicar, por ejemplo, a tener tierras y producir cueros. Y esos cueros son exportados a un muy buen precio. Pero el tema es que para poder exportarlos hay que pasar por el comerciante monopolista. Entonces, el monopolista siempre les afana, digamos, un pedazo de su ganancia y no están muy contentos con este sistema de monopolios. Entonces, fíjense que estos criollos son gente que tienen plata, pero sin embargo tienen una serie de quejas porque no tienen acceso a estas dos cosas que son importantes, que son los cargos políticos y el sistema de monopolio. Y después, por debajo
de españoles y de criollos, que son los blancos, digamos, aparecen, o sea, vamos a ir de abajo hacia arriba. Los esclavos, ¿sí?, que se formaron a partir de la importación de la esclavitud negra de África, ¿sí?, o sea, en su mayoría los esclavos son de raza negra y trabajan o bien en las estancias o bien en las casas privadas. ¿Sí? Y por supuesto no son libres, son comprados, son vendidos y están en la peor posición porque hacen un trabajo forzoso, ni siquiera son libres. Un escalón un poquito por encima están los indígenas, ¿sí?, que eran las poblaciones originales, las que estaban ya cuando los españoles habían llegado, y que, si bien no son considerados esclavos, es verdad que están obligadas a pagar tributo, están obligadas a hacer trabajos forzosos para los españoles, en la mayor parte de los casos, y por supuesto son discriminados y están puestos en un lugar completamente inferior dentro de la escala de la jerarquía social. Entonces los indígenas están un poquito mejor que los esclavos, pero no mucho mejor. En la mayor parte de los casos tienen sus propias comunidades y tienen que salir a trabajar obligatoriamente para los españoles. Y después aparecen los que llamamos las castas, que son en realidad las mezclas entre unas razas y otras, por ejemplo mestizos, mulatos, zambos, que son hijos de españoles con indígenas, de españoles con negros, de indígenas con negros. O sea, estas son las mezclas, digamos. Habitualmente hablamos de mestizos o de mestizaje, pero los españoles lo llamaban castas, ¿sí?, que era una situación bastante complicada porque no pertenecía ni a las leyes indígenas ni a las leyes de los blancos. Entonces como que estaban, en muchos casos eran peones en las estancias o estaban dando vueltas o eran contratados, pero no tenían, o sea, eran por general pobres y no tenían un estatus social lo suficientemente importante como para participar de las instituciones de la sociedad colonial. Entonces están también en una situación bastante complicada, ¿sí?, y no son de las clases más ricas de la sociedad. Entonces, uno tiene a las castas, a los indígenas y a los esclavos, que los englobamos con el calificativo de sectores populares, como diciendo son las clases más pobres, las clases que trabajan, son explotados, o sea, por lo general le sacan parte de su trabajo que se los quedan las clases más altas y hacen algún tipo de o trabajo forzoso, como en el caso de los indígenas y los esclavos, o de trabajo libre, en el caso de los peones de las estancias, pero que siempre están más o menos en la pobreza, ¿sí? O sea, sus grandes problemas tienen que ver con la situación de pobreza económica. Entonces fíjense que a partir de este esquema lo que tenemos es, por un lado, que los criollos, que son gente que tiene plata, están descontentos solamente por estos dos grandes motivos, ¿sí? No tienen comercio libre, porque hay monopolio, y no tienen acceso a los cargos más importantes, ¿sí? O sea, no tienen acceso al poder político. Entonces, están descontentos por ese motivo. O sea, son gente que lo que quiere es hacer mejor sus negocios, son burgueses que quieren hacer mejor sus negocios, y el sistema colonial ya se los está impidiendo. En cambio, los sectores populares en realidad están descontentos más que nada por una situación social. O sea, quieren que eliminen los tributos, quieren el fin de la esclavitud, quieren una mejor distribución de la riqueza y una cosa importante que es el fin de la discriminación legal, o sea, que los consideren inferiores en la ley. Ojo que esto también es una de las demandas criollas, porque el criollo dice, pese a que nosotros tenemos plata, estamos en una condición legal inferior con respecto a los españoles que hacen todos los negocios. Entonces fíjense que hay demandas criollas y demandas de los sectores populares. Estos dos sectores van a ser los que van a participar de la revolución. Pero cada uno tiene un interés que es diferente. Por eso, cuando veamos que la revolución se va desarrollando, los intereses van a ser muy distintos y va a haber conflictos entre unos y otros. Esas son las causas internas. Ahora, ninguna revolución se produce, ¿sí?, si no hay una expectativa en otros lados, o sea, si no hay crisis, conflictos en otros lugares. De hecho, la Revolución de Mayo es un ciclo donde en otras partes del mundo se estaban produciendo otras revoluciones. Entonces, lo que decimos es que la Revolución de Mayo se da en un contexto o en una época de revoluciones, de revoluciones burguesas, o sea, de revoluciones en donde justamente estos burgueses, estos comerciantes, estos industriales, esta gente que quiere hacer negocios, se rebela o se subleva contra la nobleza, contra la monarquía absoluta, contra los reyes, etc. ¿Cuáles van a ser las principales revoluciones o los principales cambios que se dan en este periodo? ¿Sí? Estamos hablando de
Fíjense que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, 1750, 1789, 1776. O sea, esto es un poquito antes de la Revolución de Mayo, que se da en 1810. Bueno, un cambio importante es lo que conocemos como la Revolución Industrial en Gran Bretaña. En Inglaterra, digamos, y en otros países que están en Gran Bretaña. ¿En qué consiste la Revolución Industrial? Eso seguramente lo han visto. Donde surgen las primeras fábricas, ¿sí? Esta producción en fábricas lo que hace es abaratar los productos, o sea, se hacen más productos en menos tiempo, se venden en forma más barata. Entonces los ingleses, que son los primeros que empiezan con esto, empiezan a vender sus productos en todo el mundo y quieren aumentar esos mercados. El tema es que en el caso del Imperio Español se encuentran con que los españoles meten un monopolio, o sea, solamente pueden comprar y vender ellos. Entonces los ingleses quieren desplazar a ese monopolio, eliminar ese monopolio y poder vender ellos en forma directa, ¿sí? Y justamente muchos criollos que hacen negocio vendiendo sus productos al exterior, por ejemplo el cacao y los cueros, en realidad creen que si le venden directamente a los ingleses van a hacer un mejor negocio que si tienen que pasar a través del monopolista español, que siempre les va a sacar una parte de su ganancia. Entonces, acá empieza a haber una especie de alianza entre algunos sectores de la burguesía criolla y los ingleses que quieren desarrollar más sus mercados y su comercio. Otros de los cambios importantes o de las revoluciones importantes de esta época es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, el cambio más importante que trae es que destruye a la monarquía absoluta. En Francia había una monarquía igual que la de España, donde el rey tenía todo el poder, y se produce una rebelión popular, y sostenida también por la burguesía, por los negociantes, y una de las cosas principales que plantea es la igualdad ante la ley. ¿Sí? O sea, que no haya nobles que tengan privilegios, que por ejemplo no paguen impuestos, ¿sí? Y uno de los elementos más importantes es la idea de que el soberano no tiene que ser el rey, sino que tiene que ser el pueblo mismo. O sea, si el pueblo mañana está descontento con el soberano que le tocó, con el rey o con el gobierno que le tocó, tranquilamente podría cambiarlo. O sea, el derecho a resistirse, a sublevarse y a cambiar un gobierno, porque en esta teoría es el pueblo el que es el soberano. Entonces, a través de esta idea, la Revolución Francesa lo que propone es hacer algún tipo de constitución, o sea, establecer una ley que le ponga límites a los gobernantes y que permita hacer un cambio de gobierno cuando el pueblo lo quiera. Esta es la idea de la democracia moderna, digamos, ¿no? Entonces, quédense con esta idea importante que es la de constitución, porque en la Argentina van a intentar hacerse muchas constituciones, intentando imitar a este proceso de la Revolución Francesa. Pero tengan en cuenta algo que es importante: se tira abajo una monarquía absoluta, que era la forma de gobierno que existía en España, y se plantea la igualdad ante la ley, que es algo que los criollos y que los sectores populares quieren en América, y se busca hacer una constitución, que es lo que van a intentar hacer los criollos. Y por último, la otra gran revolución de esta época es la que se conoce como la Revolución Norteamericana, ¿sí? 1776, que tiene la particularidad de que destruye un régimen colonial, o sea, los norteamericanos eran colonias que habían sido creadas por Inglaterra y dominadas por Inglaterra. O sea, es algo bastante parecido a lo que existía en el caso de América con España. Y por otro lado, crean una república federal. Esto es importante, vamos a ver en las próximas clases de qué se trata una república federal, pero son varios estados que se tienen que poner de acuerdo en armar un estado nuevo. Y este modelo de estado va a ser algo bastante interesante para que copien los criollos después en América, ¿sí? Y además demuestra que unas colonias pueden derrotar a un gran imperio colonial como era el imperio inglés. Entonces muchos criollos empiezan a pensar, bueno, si los americanos pudieron derrotar a los ingleses, ¿por qué nosotros los criollos no podemos derrotar a los españoles? Otra de las consecuencias que va a traer este proceso, vamos a ir a la parte de Inglaterra, que me parece que es anterior. Decíamos que los ingleses arman un imperio comercial mucho más grande, quieren meterse, quieren romper el monopolio comercial español, y entonces, intentando hacer eso, lo que van a hacer es invadir Buenos Aires un par de veces. Buenos Aires era una ciudad bastante poco defendida del imperio colonial español, entonces los ingleses dicen, bueno, vamos a intentar ocupar y conquistar esa ciudad. Lo intentan en 1806, en 1807,
las que se conocen como las invasiones inglesas, pero tienen mala suerte porque en realidad los propios criollos, y también algunos españoles, empiezan a organizarse, forman milicias, o sea, grupos armados de gente que son vecinos de la ciudad, que toman armas y empiezan a entrenarse y empiezan a formar un cuerpo armado. Y esas milicias criollas consiguen finalmente expulsar a los ingleses. ¿Sí? O sea, los ingleses intentan ocupar la ciudad, pero los criollos los echan. Esto es muy importante porque los criollos empiezan a tomar conciencia de su fuerza y de su poder. O sea, si pudieron echar a los ingleses que lo invadieron, empiezan a pensar seriamente si no pueden también echar a los españoles. Y la frutilla del postre, digamos, de todo este gran quilombo, va a ser que, como consecuencia de la Revolución Francesa, en Francia va a surgir la figura de un militar exitoso, que es Napoleón Bonaparte, que va a intentar armar un gran imperio en todo el continente europeo. Entre los países que invade va a estar España, o sea, la España que dominaba el imperio americano. Entonces, Napoleón, francés, invade España en 1808. A los españoles esto no les gusta nada. De hecho, arman una serie de juntas y de rebeliones contra la invasión francesa. Y eso desata una crisis política. O sea, el rey de España queda preso, Napoleón lo mete preso, los españoles no aceptan la nueva autoridad que tiene Napoleón. O sea, hay una serie de guerras y de conflictos que hacen que España esté muy preocupada por lo que está pasando en su país y no tiene mucho tiempo para ver qué está pasando en América. Entonces muchos criollos dicen, bueno, efectivamente, esto es nuestra posibilidad de dar el gran golpe, digamos, ¿sí? O sea, España está en crisis política, tenemos nuestra chance. ¿Qué pasa entonces con los criollos? Y en medio de esta gran crisis política, los criollos empiezan a tener dos posturas o dos posiciones. Una es la de los jefes de las milicias que se habían formado acá. El más conocido va a ser Cornelio Saavedra, ya lo vamos a ver. Y por otro lado están los intelectuales, ¿sí? Gente que son abogados y periodistas, gente que había estudiado en las universidades, dentro de los cuales uno de los más importantes es Juan José Castelli, ¿sí? Estos dos sectores, ¿sí? Son dos sectores criollos que justamente tienen el interés en romper el monopolio, romper todas esas estructuras coloniales, y justamente en medio del quilombo que sucede en España, piensen que en España no solo está Napoleón, sino que los españoles habían creado una serie de juntas para pelear en contra de él, y Napoleón las había destruido en 1810. O sea, esta junta que se había formado en Sevilla para pelear en contra de Napoleón cae en 1810. O sea que los españoles no tienen ningún tipo de autoridad. Entonces los criollos dicen, a ver, nosotros tenemos milicias, aprovechemos y convoquemos o pidamos que se reúna lo que se conoce como un cabildo abierto. ¿Esto qué significa? ¿Qué es un cabildo abierto? Recuerden que el cabildo era el gobierno de la ciudad. Eran 10, 15 tipos que manejaban el poder de la ciudad. Cuando hablamos de un cabildo abierto, era una reunión que se abría a los vecinos más importantes de la ciudad. O sea, eran 300, 400 personas, pero siempre de los criollos o de los españoles, o sea, gente que tenía tierras o que tenía riqueza. Pero los criollos, que son parte de ese grupo, dicen, bueno, si reunimos un cabildo abierto podemos proponer algún tipo de medida de emergencia para sacar al virrey y poder ver a ver si podemos ocupar el poder nosotros. Entonces, los criollos presionan al virrey para convocar este cabildo abierto que se reúne el día 22 de mayo de 1810. Bueno, ¿qué se va a discutir dentro de ese cabildo abierto? Si piensen que estamos en medio de una crisis política en España en donde no se sabe quién manda. Entonces, en este cabildo abierto aparecen como distintas posturas. Yo las resumo acá, ustedes van a encontrar en el cuadernillo que hay como 4 cuadraditos. Yo se las resumo en 2. Uno son los realistas, que son los que están a favor del rey, o sea, de que todo quede como está. Y los revolucionarios, que son los que quieren cambiar el poder y tomar los criollos las riendas del asunto. ¿Qué proponen los realistas? Uno es un obispo, o sea, gente de la iglesia, que lo que dice es acá no hay que cambiar nada, esperemos a que todo se solucione, esperemos. Otro de los realistas lo que plantea es, bueno, es verdad, esto es una crisis,
hagamos algún gobierno provisorio hasta que el rey vuelva, ¿sí? O sea, intenta frenar un poco la marea. Y dentro de los revolucionarios aparece un sector que es el más radical, que es el de Castelli, que lo que dice es, acá hay que sacar al virrey y hay que reemplazarlo por un gobierno provisorio, pero que esté elegido por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y Saavedra, que tiene una postura más intermedia, lo que dice es, bueno, está bien, hay que sacarlo al virrey, hay que armar un gobierno nuevo que esté de acuerdo con el pueblo de la ciudad, pero que sea provisorio, digamos, hasta que las cosas se solucionen. O sea, si bien la postura parece similar a la de Huidobro, en realidad este lo que quiere es ganar tiempo para hacer que después los españoles recuperen el control, y este lo que quiere es ganar tiempo para que los criollos puedan tomar el poder definitivamente. ¿Sí? O sea, saben que si se hace un gobierno provisorio nuevo, los criollos pueden meter mano ahí y pueden intentar tomar el poder. ¿Sí? O sea, fíjense que acá hay una pelea de poder todo el tiempo entre los distintos grupos españoles y criollos. Bueno, finalmente el Cabildo Abierto, ¿qué decide? El Cabildo Abierto decide destituir al virrey. O sea, le sacan su autoridad y le conceden al Cabildo la potestad para poder elegir una junta nueva, ¿sí? Una junta provisoria, como diciendo, bueno, mientras todo se solucione, le dan al Cabildo esa potestad. El Cabildo, que está compuesto más que nada por españoles, intenta hacer una junta y mete al ex virrey como presidente de esa junta, lo cual a los criollos no les gusta nada. O sea, imagínense, al virrey lo acabamos de sacar un día antes y el nuevo cabildo elige a una junta en donde el virrey pasa a ser el presidente de la junta nueva. Es como que están intentando sacarlo por un lado y lo meten por la ventana por otro lado. ¿Sí? Entonces, cuando los criollos se enteran de que el cabildo hizo esta junta, simplemente lo que hacen es sublevarse, ¿sí? Movilizan a las milicias, amenazan al cabildo con que van a movilizar a los grupos armados y finalmente proponen y arman lo que se conoce como la primera junta de gobierno. ¿Sí? La junta de la foto del Villique, ¿sí? Saavedra, Moreno, Paso, etc. Van a tener ahí todos los integrantes, son 9 integrantes. ¿Qué particularidades tiene esta primera junta de gobierno? Que por un lado, ¿sí? Está mayoritariamente en manos de criollos o de un par de españoles que están a favor de los criollos, ¿sí? Que son Larrea y Mateu. O sea, es una junta revolucionaria, o sea, está en manos de los que quieren tomar el poder de parte de los criollos. Por otro lado, esa primera junta está consciente de que está empezando una revolución y empieza una guerra contra los realistas que están instalados en otras ciudades. Por ejemplo, están en Montevideo, están en lo que es hoy Bolivia, están en Paraguay. Entonces, al toque empiezan a armar un ejército sobre la base de las milicias para pelearse contra el resto de los españoles. Y acá aparece una gran discusión, que es lo último que vamos a ver hoy, que ya les conté bastante, y es cuáles son las estrategias para poder vencer justamente a los españoles. O sea, está todo muy lindo, los criollos toman el poder, hacen un gobierno provisorio, arman un ejército, pero la gran pregunta es, ¿cómo conseguimos vencer a los españoles? Y, o sea, acá hay como que hay dos posturas. Una, que son los que podemos llamar los más negociadores, y otros son los que son los más revolucionarios. Los más negociadores lo que dicen es, bueno, intentemos hacer un negocio o con los españoles o con otras potencias. Hay algunos que intentan negociar con los ingleses o con los franceses, ¿sí? Intentando formar parte de algún otro imperio, pero con cierta autonomía, o sea, que les permita el comercio libre, el fin del monopolio, acceso a los cargos. Y otros van a decir, no, aquí hay que movilizar a las clases populares, a todos estos criollos, mestizos, esclavos, indígenas, y enfrentar abiertamente a los españoles. ¿Sí? O sea, lo que hay que hacer es una guerra abierta contra los españoles y conseguir finalmente algún tipo de independencia. ¿Por qué hablamos de la máscara de Fernando VII? La máscara de Fernando VII es un concepto que se utiliza porque en esa época los criollos, en 1810, lo que planteaban era que en realidad ellos habían tomado el poder no para independizarse, sino supuestamente para defender al rey de España, que estaba preso de Napoleón, o sea que era Fernando VII. Como vimos hace un rato, Napoleón había invadido España, había metido preso al rey, que era Fernando VII, entonces muchos criollos utilizaban
idea de que en realidad la junta era una junta en defensa del pobre rey que estaba preso. Ahora, esta máscara, ¿por qué es una máscara? Porque algunos criollos en realidad lo usan como una excusa, como diciendo el rey está preso, no se va a meter, y entonces utilizamos eso como una excusa para llevarnos bien con otros países, para que no digan que somos unos rebeldes, estamos a favor del rey, pero mientras armamos un gobierno propio por nuestra cuenta y el rey no se va a meter porque está preso. Otros son más sinceros y dicen, no, realmente estamos a favor de Fernando y estamos esperando que el tipo vuelva. Pero más allá de eso, o sea, esto es como que marca las dos posturas, ¿sí? Pero esto es algo que utilizan todos los gobiernos desde la primera junta hasta que se declaró la independencia en 1816. ¿Sí? Así que bueno, acá en 1810 se abre un periodo donde evidentemente va a haber guerra contra los españoles y va a haber una discusión enorme para ver cuál es la forma de gobierno que se va a terminar imponiendo en el nuevo Estado. ¿Sí? O sea, porque uno tira abajo al imperio español y la gran pregunta es, bueno, ¿por qué sistema político reemplazamos al viejo imperio colonial? ¿Sí? ¿Hacemos un sistema monárquico, republicano? ¿Votan todos? ¿Votan algunos? O sea, hacemos con libre cambio, con proteccionismo. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. O sea, cuáles son las peleas políticas que se van a dar dentro de los propios criollos para poder definir cuál va a ser la característica del nuevo Estado que quieren ir armando. ¿Sí? Así que bueno, por hoy suficiente data. Lo que estuvimos viendo, repasando en líneas generales, es cómo era la sociedad colonial, en la política, en la economía, en la sociedad, cuáles son las distintas clases sociales o los distintos estamentos, ¿sí? En qué cosas están descontentos unos y otros, qué está pasando en el mundo en esta época, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución norteamericana, y cómo influyen esas tres en la posibilidad de que haya una revolución acá, y después cómo se van desanudando los acontecimientos en 1810, ¿sí? Las invasiones inglesas, Napoleón invade España, hay una crisis política y se convoca al cabildo abierto y luego se termina formando la primera junta de gobierno el 25 de mayo de 1810. ¿Sí? O sea, esas en líneas generales lo que estuvimos viendo en esta primera clase. Sé que es bastante, pero tengan en cuenta que son solamente 7 clases para toda la historia argentina. Lo que les voy a recomendar es que, por supuesto, lean ese módulo, intenten trabajar con el cuadernillo, ¿sí? Traten de ir respondiendo las preguntas del trabajo práctico y si les quedan dudas o preguntas, no tengan dudas en hacer esa pregunta a mí, a los tutores, a los que quieran, para poder ir avanzando. Piensen que en la clase que viene vamos a retomar muchas de estas cosas que vimos hoy y entonces, evidentemente, tienen que tener más o menos claro lo que ya estuvimos viendo. ¿Sí? Así que bueno, creo que ya fue suficiente por hoy y los dejo. Cualquier pregunta me la pueden ir haciendo y bueno, suerte con esta nueva materia y espero que dentro de 2 meses puedan rendirla exitosamente. Chau, chau.